Bien, pues buen día a todos los presentes, que tengáis un feliz sábado. Vamos a iniciar un nuevo servicio de culto desde el hogar, puesto que con las limitaciones que tenemos, pues no nos podemos reunir junto con los hermanos para presentarlo como normalmente solemos hacer. Por lo tanto, pido disculpas ante este hecho, pero bueno, es lo que estamos entre medio de esta pandemia. Vamos a comenzar esta presentación de este sermón. Lo haremos orando. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por el sábado que nos regalas. Te agradecemos porque has permitido que hayamos estudiado la escuela sabática. Y ahora en este momento, Señor, que vamos a presentar tu palabra, te rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí para que Él dirija todo y que todo sea de bendición para mí mismo que lo presento y para todos aquellos que lo puedan escuchar. Señor, que tu paz quede con nosotros, que nos perdone, Señor, las deficiencias, los pecados que podemos cometer consciente o inconscientemente, y nos ayude, Señor, a mejorar para que podamos llegar a esa santificación, para estar preparados para ese gran día en el cual Cristo venga a buscarnos. Señor, quédate pues con nosotros y bendíceme ahora en el momento para que pueda presentar tu palabra adecuadamente. Que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues siguiendo con la tónica de estos últimos sermones que he llevado a cabo, ya comenté pues que mi idea era presentar verdades que están siendo deterioradas incluso dentro del mismo pueblo adventista. Bien, hoy en esta ocasión trataremos acerca de la deidad, es decir, lo que comúnmente conocemos como la Trinidad. Esto es algo que, bueno, si entráis en redes sociales, etcétera, y o tenéis contacto con personas que son antitrinitarias, pues os daréis cuenta que es algo que está de moda, el no creer en la Trinidad, no creer en el Espíritu Santo, por descontado, no creer en Jesús como un Dios igual al Padre. Y bueno, vamos a intentar con la ayuda del Señor en esta mañana, en este sermón, presentar qué es lo que realmente la Biblia dice en cuanto a la deidad, puesto que la Biblia habla claro y conciso. Viendo los pasajes que hoy vamos a citar y viendo también los comentarios que Ellen White hace acerca de la deidad, no cabe duda de que ella existe. Y hay un elemento del cual también hablaremos que sin duda alguna conoce esta deidad. Y este elemento lo que ha hecho ha sido copiar esa deidad que él vio allá en el cielo y la ha transmitido aquí a las naciones. La ha transmitido a tal punto hasta que incluso llegará un momento en que se creará una deidad que ya se está preparando para ir contra el pueblo de Dios en los últimos momentos de la historia de este mundo, cuando comience esa oposición, esa persecución contra aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios, guardando incluso el sábado. Sábado que, bueno, ya sabemos que está en boga de muchos, de que el sábado ya está clavado en la cruz, de que el sábado no hay que guardarlo, de que solo era para los judíos, cuando realmente es todo lo contrario. El sábado es el sello del Dios del cielo. Y ese pueblo que guardará ese sábado tendrá oposición contra una Trinidad que, perdonad, saldrá en su momento. Ahora está haciendo sus preámbulos, pero en un momento saldrá en activo. Por lo tanto, vamos a poco a poco ir desgranando, presentando este PowerPoint para poder tener un mejor entendimiento. Ya sabemos que para los que creemos en ello, pues bueno, está todo comprendido y entendido, ¿verdad? Pero hay muchos que no aceptan esta idea de la Trinidad tal como la presenta la Biblia, y bueno, pues presentamos esta verdad pues para que quede el concepto pues mejor arraigado y en definitiva salgan las dudas de que ella no existe. Bien, en primer lugar, comenzaremos por el principio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese es un pasaje que utilicé ya en el último sermón que hice, pero es necesario que vayamos al principio, porque aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos habla de un Dios creador, ¿verdad? Otro pasaje, Deuteronomio 6:4, nos dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Claro, esto para muchos dirán, bueno, pues si Jehová es uno, ¿cómo es que vosotros habláis de una Trinidad? Bueno, pues vayamos adelante, iremos viendo. Marcos 12:29, dice Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es el pasaje que hemos leído de Deuteronomio, ¿verdad? Y Marcos 12:32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad te has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Es decir, aquí estamos pues con una controversia, ¿verdad? Si decimos que hay una Trinidad, ¿cómo es posible que aquí la Escritura nos diga que hay un solo Dios y que no hay otro fuera de él? Vayamos adelante, intentaremos pues hallar explicación a estos pasajes. Génesis 1, 26, 27. Y aquí comienza pues otra orientación. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero fijémonos que aquí hay una nota diferente que en los otros pasajes no estaba. Mientras que en los otros pasajes decía que Dios creó, aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué pluraliza? Si Dios es uno solo, ¿por qué pluraliza? Porque dice aquí, hagamos, como refiriéndose a que no está solo, que hay alguien más con él. Bueno, vamos a ver más pasajes. Dice, dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su vida y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Aquí nuevamente se repite la pluralidad. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, en plural. No dice es como yo, no, dice es como uno de nosotros. Hablando en que, bueno, parece ser que hay varios personajes que forman pues esa deidad, ¿verdad? Sigamos. Génesis 11, 6 y 7. Dice, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Aquí estamos ante la Torre de Babel, ¿verdad? Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bien, aquí nos encontramos con lo mismo. No dice voy a descender, dice Dios. Dice descendamos en plural. No estaba él solo, había alguien más, ¿verdad? La Biblia dice que hay un solo Dios, según hemos visto en Deuteronomio 6:4, pero también menciona un Dios plural. Hagamos, nosotros, descendamos, como hemos visto en los pasajes de Génesis 1, ¿verdad? 26, 3:22 y 11:7. Entonces, esto es una contradicción. La Biblia se contradice a sí misma. En ella se habla de Dios Padre. Por ejemplo, Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí habla de el Padre, del cual todos los creyentes cristianos creen, el Padre. Se habla acerca de Dios Hijo, y se encuentra en Hebreos 1, 2 y 3. Dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es un pasaje que utilizamos también acerca de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la misma sustancia, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos habla primero del Padre, y luego nos habla acerca del Hijo, que es el que tiene la misma sustancia, la misma imagen que Dios Padre, y el que obra, pues, nuestra salvación por medio de su muerte en la cruz, ¿verdad? Y por último se habla de Dios Espíritu Santo. Yo digo Dios Espíritu Santo, Y en Hechos 5, 3 y 4 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad?
reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Has mentido al Espíritu Santo. ¿Y él a quién equipara al Espíritu Santo? A Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el pasaje dice hagamos, descendamos, es que ahí no hay un Dios físico de una sola persona. Parece ser que no está solo. Y claro que no está solo, porque hay el Padre, está el Hijo y está también aquel que no quieren creer muchos, que es el Dios Espíritu Santo. ¿Eh? Ahora bien, ¿menciona la Biblia a los tres en alguna ocasión? Que claro, dice, no, es que la Trinidad no es bíblica, es un invento católico, por así decir, ¿no? Bueno, la palabra Trinidad tal vez sí, la inventó el catolicismo. Nosotros hablamos de una deidad, ¿eh? Pero ¿habla la Biblia de una deidad de tres? Bueno, vamos a ver algún pasaje. Lucas 1:35 dice, respondiendo al ángel, le dijo, hablando a María, cuando iba a ser concebida, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién está hablando aquí? El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el Padre, y el santo ser que nacerá, Jesús. Es decir, aquí nos está hablando de tres que forman esa deidad, ¿verdad? Mateo 3, 16, 17. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que no es otro que el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién vemos aquí? Vemos a Jesús, que ha sido bautizado, vemos al Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma, en esa paloma dorada, en oro, por así decir, ¿verdad? No blanca, como se nos hace ver. Y una voz del cielo, que es el Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, aquí se muestra en un pasaje que no está adulterado, como tal vez muchos puedan llegar a decir, se muestra una deidad de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19, bueno, un pasaje para muchos controvertido, añadido, etc., etc. Para nosotros está clarísimo que está en el original también. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos que no dice bautizándolos en los nombres, no dice los nombres, dicen el nombre. Y luego añade Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nombre, uno. Es decir, a los tres los encaja en uno solo este pasaje. Otro, 2 Corintios 13:14, palabras de Pablo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En una despedida que él hace a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Añade la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo que sean con ellos. Es decir, que toda la deidad esté con esta iglesia. Es lo que Pablo está pidiendo aquí. Es decir, ellos aceptaban una deidad de tres. Otro pasaje del mismo Pablo, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué Señor? Jesús, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, que es el Padre, es el mismo. Aquí otra vez encontramos una deidad de tres, que el mismo Pablo respalda. Efesios 4, del 4 al 6. Más palabras de Pablo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, aquí nos está hablando Pablo del Espíritu Santo, que nos llama a la vocación, un Señor, que es Cristo, que nos da esa fe, cuando nos bautizamos, y un Dios, Padre de todos, y por todos, y que está en todos. Es decir, aquí nuevamente menciona esa deidad de tres. Ahora Pedro, no Pablo, ahora es Pedro. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién?
de Jesucristo. Nuevamente, aquí ya no es Pablo, es Pedro, dice, la presencia de Dios Padre, santificados en el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De aquel que la dio, Jesucristo. Los tres, nuevamente, formando esa deidad. Y Apocalipsis 4:8, por último, leemos, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Por qué exclaman 3 veces, Santo, Santo, Santo? Porque sin duda alguna aclaman Santo a Dios Padre, Santo a Dios Hijo y Santo a Dios Espíritu Santo. Estos son algunos pasajes, hay más, pero bueno, creo que es suficiente para ver que la Biblia menciona una deidad de 3. Aquello que al principio decíamos, hagamos, descendamos, bueno, no estaba solo. Habían 3 personajes que formaban la deidad. Ahora bien, Ellen White, en sus escritos, también menciona esto, que hay una deidad de 3. Vamos a ver algunas citas. Consejos para la Iglesia, página 536. Claro, hay muchos que no creen en Ellen White y hay otros que sí que creen, pero creen lo que quieren creer y lo que no lo aceptan, ¿verdad? Pero bueno, esto lo escribió ella. Dice, los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre, habla ella, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección. Y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Ella está aquí mencionando los 3. Y por cierto, me he olvidado de colorear esta última definición. Dios, Cristo y Espíritu Santo, para definirlo mejor. Otra cita de ella, citado en La maravillosa gracia, página 144, dice, Cristo hizo del bautismo la entrada en su reino espiritual. Es la entrada a la eternidad, el bautismo. Hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos los que quieran ser reconocidos como sometidos a la autoridad de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella dice esto. Debemos estar sometidos a la autoridad de ¿quién? De la deidad de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que a la vez son uno, porque dicen el nombre. No dicen los nombres, en el nombre, como refiriéndose a uno solo. Forman uno. Los 3 forman ese Dios. ¿Alguna cita más? Sermones escogidos, tomo 1, página 321. Cuando me siento agobiada y a duras penas sé cómo relacionarme con la obra que Dios me ha encomendado, clamo a los 3 grandes dignatarios. ¿A quién se está refiriendo ella aquí? ¿A los ángeles? ¿A su esposo? ¿A algún amigo? ¿Algún colaborador? No. A los 3 grandes dignatarios del cielo. Y les digo, ustedes saben que no puedo hacer este trabajo por mi propia fuerza. Tienen que obrar en y por a través de mí. Santificando mi lengua, mi espíritu será susceptible a los impulsos del Espíritu Santo de Dios ejercidos en mi mente y carácter. Esta es la acción que todos nosotros deberíamos ofrecer. Es decir, ponernos en las manos del Señor, como he hecho yo mismo cuando he comenzado el sermón, poniendo ese sermón en las manos del Señor para que Él me ayude a presentarlo adecuadamente. Pero ese Señor es tanto el Padre como es el Hijo, como es el Espíritu Santo, ¿verdad? Otro lugar, otra cita, Sermones escogidos, tomo 1, página 279, dice, cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos 3 grandes poderes se comprometen a obrar en su favor. Es decir, tanto Padre como el Hijo como el Espíritu Santo se comprometen a obrar en favor nuestro, ¿para qué? Para nuestra salvación. Y para las cosas cotidianas de la vida mientras estemos aquí, lógicamente. Pero fijémonos, ella sigue hablando de los 3 como uno y como esa deidad. Otro lugar, mensajes selectos, escrito en 1901 y citado en el Comentario Bíblico Adventista, al tomo 6, la página 1103. Dice, los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas
pueden considerarse como hijos e hijas de Dios. Pueden creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Para el que cree, toda promesa es segura. Los que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que demuestran con su vida que no siguen más el camino que seguían antes de que se unieran con sus agentes divinos, recibirán la sabiduría de lo alto. No dependerán de la sabiduría humana. Los cristianos, como miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial, para tratar correctamente con el mundo, deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales, que se han comprometido a trabajar en favor de ellos. ¿Quiénes se comprometen a trabajar en favor de ellos? Según dice ella misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ponen a nuestro servicio para ayudarnos a vencer en esta vida las tentaciones, para moldear un carácter para el cielo y para que consigamos la eternidad, que no la vamos a conseguir por nuestros méritos, nos la van a dar ellos, este Dios nos la va a dar, pero nos la va a dar de una forma como gratuita y sin merecerla, tan solo por querer y obedecer. Otra cita más de ella, Mensajes Selectos, tomo 2, página 450 al 451, y también se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 257, y en un manuscrito, 118 del 1902, y también citado en el Evangelismo, la página 52. Fijaros, en 4 lugares se encuentra esta cita. Y dice, la venida del Señor está más cerca que cuando creímos por primera vez, desde luego, 2031, 11 años. Cuán maravilloso es pensar que la gran controversia se aproxima a su fin. Al final de la obra nos encontraremos con peligros que no sabremos cómo superar, pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está en el timón y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. Reunirá del mundo a un pueblo que le servirá en justicia. ¿Por qué? Porque el Señor dirige a aquellos que desean ser dirigidos por Dios porque creen en ese Dios, pero creen en un Dios trino, en un Dios que forma una divinidad de 3. Cuando echamos de esa divinidad a alguno de ellos, entonces estamos cojos. Y sabéis, con el que aparentemente creemos, sea Dios Padre o sea Dios Hijo, no puede hacer nada por nosotros, a no ser que aceptemos la divinidad de 3. Entonces puede hacer algo por nosotros. Otras más. Mensajes Selectos, 57, del año 1900, citado también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1075. Dice ella, la obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en un receptáculo de la promesa que precede de las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo las califica ellas aquí? Personas de la divinidad. 3. El Padre persona, el Hijo persona y el Espíritu Santo persona, no fuerza activa, no un poder que viene de ellos. Otra más. Revian Herald del 12 de agosto de 1909, casi al final ya de su ministerio. Ella falleció en 1915. Dice, los 3 más altos poderes del universo están comprometidos a trabajar con aquellos que tratan de salvar al perdido. ¿Quiénes tratan de salvar al perdido? Nosotros. Por eso estamos predicando estas cosas, ¿verdad? Para que se den cuenta que hay unas verdades que debemos abrazar y vivir, y comunicar a otros. Pero dice que los 3 más altos poderes del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están comprometidos a trabajar con aquellos que tratan de salvar al perdido. Más citas. Mensajes Selectos, 11 del 1901. Citado también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 921. Fijaros que hay abundancia y no las pongo todas. He encontrado pues infinidad de citas, no las pongo todas, ni las voy a poner porque sería tal vez pesado y monótono, pero con estas son suficientes para darnos cuenta que Ellen White, si al principio tenía dudas de una divinidad de 3, luego no las tuvo. Lo tuvo muy claro porque el Señor se lo presentó sin duda alguna. Dice ella, nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 nos santifican.
es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él, a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Y aquí repite la idea que hemos citado anteriormente, ¿verdad? Los tres poderes nos santifican, ¿eh? Y quieren ayudarnos en la labor que tenemos que hacer por las almas que hay en el mundo, ¿eh? Para que conozcan el Evangelio de Salvación, ¿eh? Otra más, Mensajes Selectos 92 del 1901, citado también en el comentario bíblico, tomo 7, 972. Dice, debemos guardar toda la luz que recibimos del cielo y vivir a la altura de ella. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos aferremos a la verdad eterna y actuemos como la mano ayudadora del Señor. Actuemos como su mano ayudadora aquí en la tierra, ¿eh? Comunicando la luz a aquellos que no conocen su amor hacia ellos. Cuando os entregasteis a Cristo, hicisteis una promesa en la presencia tanto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Guardad firmemente esa promesa, ¿eh? Nosotros hemos bautizado, gracias a Dios. Hemos tenido el privilegio de bautizar a muchos que hoy son hermanos, ¿verdad? Bueno, algunos, otros ya tal vez lo han dejado de ser, ¿verdad? Pero los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros creemos en la deidad, aunque hemos sido acusados por muchos que, bueno, es que el ministerio del cuarto ángel no creéis en la deidad, sí. Y mirad, este sermón es una prueba de ello, ¿verdad? Aparte de otros sermones y estudios bíblicos que se han presentado por parte de Víctor y otros compañeros también del ministerio, otros hermanos, en los cuales pues ratificamos que creemos tanto en esa deidad de tres, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿eh? Y bueno, y así lo demostramos, ¿no? Presentando esto, ¿eh? Y esa promesa que hicimos cuando nos bautizamos, debemos, reafirmarla, ¿eh? Y sabéis, muchos a los cuales, o algunos a los cuales hemos bautizado, luego ellos mismos nos han dicho que no creen en la deidad de tres. Claro, lo hubiéramos sabido, ¿eh? No bautizamos, desde luego, no bautizamos. Y es algo que tendremos en cuenta de aquí en un futuro, ¿verdad? Si alguien no cree en la deidad de tres, por lo menos Josep San Vicente no lo va a bautizar, ¿eh? Porque, bueno, es que es bautizar a alguien que está negando a Dios, ¿eh? Por lo tanto, no puedes, por mucho que quiera bautizarse, si no acepta la divinidad de tres, no se puede bautizar, ¿eh? Y es así de claro, es triste. Lloramos por estos hermanos, ¿eh? Pero esperando, bueno, que recapaciten y que lleguen a aceptar esta divinidad de tres y se den cuenta que tanto la escritura como Ellen White corroboran la fe en esta doctrina de que hay un Dios trino, ¿eh? Hay una deidad de tres. Otra más. Mensajes, no sé exactamente qué libro es este, pero está citado en La maravillosa gracia, en página 151. Dice, escrito en 1907 esto, ¿eh? Por medio de nuestro voto bautismal, reconocemos y confesamos solemnemente que el Señor Jehová es nuestro gobernante. Formulamos virtualmente un juramento solemne en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos se han bautizado engañados entonces, o no convencidos, porque no han creído en ellos, para que de aquí en adelante nuestras vidas estén fusionadas con la vida de estas tres grandes personas, dice ella, tres grandes personas, de modo que la vida que vivamos en la carne sea vivida en fiel obediencia de la sagrada ley de Dios. Hoy hablábamos en la escuela sabática acerca de la ley, la importancia, todo va unido. El decálogo de los 10 mandamientos viendo el sábado, ¿verdad? El resumen de la ley que dijo Jesús, amar a Dios y amar al prójimo, todo está incluido, y la deidad, por supuesto. Declaramos que estamos muertos y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nos bautizamos y aceptamos a estos tres personas de la divinidad, declaramos que estamos muertos y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo Él nos puede dar la salvación, solo el cielo nos puede dar la salvación, solo estos tres gobernantes del cielo, estas tres grandes personas que dice Ellen White, nos pueden dar la salvación. Si no creemos en alguna de ellas, estamos mancos, cojos, y la salvación no llegará a nosotros. Y es así de claro.
No estoy diciendo ninguna aberración, es así de claro. O creemos en los tres o no vamos a ser salvos. Y sabéis, me duele que incluso parientes cercanos nuestros, míos, de mi hermano Víctor, están negando al Espíritu Santo, están negando la divinidad, que dicen que esto es pagano, que esto es católico y tal. Y son parientes cercanos, son sangre de nuestra sangre, ¿eh? Y oramos por ellos, para que abran los ojos y se den cuenta del error en el que están metidos, que su salvación pende de ese hilo, de creer o no creer, ¿eh? Y como ellos, tantos, tantos y tantos. Mensajes selectos, 1900, citado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1076. Dice ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación del pacto con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, pero siempre y cuando aceptemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no, si nuestro nombre fue alguna vez puesto allá, en el libro de la vida, escrito allá, será borrado si no aceptamos a los tres. Carta 200, 15 de diciembre de 1902. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les dan el poder que los hace victoriosos en cada conflicto con el príncipe de las tinieblas. Gracias a quién podemos vencer al diablo, gracias a quién, tanto al poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son ellos los que nos van a ayudar a salir vencedores. Como salió Cristo vencedor aquí, dejando su divinidad y haciéndose hombre. ¿Quién colaboró con Cristo para vencer? El Padre colaboró con él y el Espíritu Santo, que lo atendía en todo momento. Otra más. Testimonios selectos, tomo 2, página 109. Dice, ¿cuál fue la fortaleza de los que han pasado tiempos padeciendo persecución por causa de Cristo? Consintió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. Fijaros, ¿por qué vencieron aquellos mártires que dieron su vida por Cristo? Por la palabra de Dios, por el Evangelio. ¿Por qué? Porque aceptaron tanto a Dios Padre como al Espíritu Santo como a Cristo. Y sabéis, esto se va a repetir. Esta persecución, y más acruzada, más recia, se volverá a repetir. Pues si no creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, no podrán hacer nada por nosotros. Y a lo mejor padeceremos persecución, pero no va a servir para nada. Porque a pesar de que muramos por esa persecución, no seremos salvos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros y padecimos y tal. ¿Y qué nos dirá? No os conozco. Si negamos a alguno de esos tres. Será triste, ¿verdad? Será triste, ¿eh? Señales de los tiempos, en inglés, en esa revista que editaron, ¿eh? El 3 de noviembre de 1980. 1980, ¿eh? Hablamos de años antes de 1900, ¿eh? Parcialmente en Mensajes Selectos, tomo 3, citado desde el corazón, matutina adultos, de 2012, la página 298. Dice ella, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. ¿Qué es la penalidad prescrita? La paga del pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley, ¿qué es? Es muerte, ¿verdad? Pero no muerte solo física, es muerte eterna, ¿eh? Dice, el pecador aparece delante de Dios como una persona justa y goza del favor del cielo. Y por el Espíritu tiene comunión con el Padre y también con el Hijo. ¿Por medio de quién? El Espíritu hace que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Los tres actúan para nuestra salvación, para que nos demos cuenta que somos pecadores, y que esa ley refleja que somos pecadores, pero mediante la obediencia, el cielo, pues, ¿qué hace? Nos limpia y nos hace aptos para poder estar en la presencia de ellos, en la presencia de los tres que forman ese Dios. Consejos sobre la salud. Fijaros que en diferentes ámbitos, en diferentes temas, en diferentes libros, ella escribe sobre la divinidad. En la página 220 de 1901, dice ella, la divinidad
se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Recordemos los orígenes. Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, elabora un plan de rescate. Y sabéis, las tres piezas de la divinidad querían darse para ese plan de rescate. Pero recae en Cristo, que él mismo se ofrece ya tajantemente a hacer esa función. Pero los tres se daban y los tres se dieron, porque los tres estaban reconciliando al mundo en Cristo, reconciliando a los seres caídos en Cristo. Los tres estaban ahí. Y los tres actuaron cuando se dio la ley en el Sinaí, actuaron en la cruz y actuarán cuando vengan a buscarnos. Los tres actuarán viniendo a buscarnos. Dice que el cielo se quedará vacío porque vendrá toda la divinidad con los ángeles, los millones de ángeles, vendrán a buscarnos. Por eso el cielo quedará vacío. Vendrán a buscar esa obra que ellos iniciaron allá, en esos planes de redención. Vendrán a buscarnos los tres, no solo Cristo. Vendrá Cristo, vendrá el Padre, vendrá también el Espíritu Santo. Trinidades paganas. ¿Hay o no hay trinidades paganas? Bueno, muchas. Egipto tenía una trinidad pagana. Osiris, Isis y su hijo Horus, ¿verdad? Fue una trinidad pagana, que hay unos símbolos que podemos ver, bueno, incluso el de Horus se ve pues ese búho, ¿verdad? Ese búho que, bueno, sabemos quién utiliza mucho el búho, ¿verdad? En Osiris se ve ese ojo, ¿verdad? Ese ojo, el ojo dicen que todo lo ve, que está allá en el billete del dólar, etcétera, ¿verdad? Es decir, son símbolos que hoy se están utilizando, que muchos inconscientemente se tatúan en su cuerpo, y que, bueno, la élite de hoy, que son creyentes en Lucifer, sin duda alguna, utilizan estos símbolos, y creen también en una Trinidad, aunque no del cielo, porque sabemos que el diablo también tiene formado una Trinidad. Él tiene dos ángeles importantes, segundo y tercero por debajo de él, que forman esa Trinidad también. Y los tres se conjuran para deteriorar y hacer perder al hombre, al ser creado por Dios. Otra más. Aquí vemos un símbolo, la flor de lis. La flor de lis sale en muchas banderas, sale en muchos gobiernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás, bueno, la flor de lis, dice aquí, es símbolo de la Trinidad babilónica de Nimrod, la reina Semiramis y Tamuz. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y es un símbolo babilónico en la élite mundial. Si nos fijamos, cuando se presentan por televisión la élite mundial, sea la ONU, sean, etcétera, diferentes gobiernos, fijémonos que detrás de ellos está la flor de lis, socialismo, etcétera, la flor de lis. ¿A quién están rindiendo culto? Prácticamente todos pertenecen al Club Bilderberg, todos pertenecen a estas sociedades secretas, es decir, todos creen en una Trinidad, pero no la Trinidad del cielo. ¿Por qué en una Trinidad? Trinidad católica, los católicos tienen una Trinidad. Bueno, es que la Trinidad viene de los católicos. Bueno, el catolicismo nació ¿cuándo? En el siglo IV, tercero, cuarto, Pero es que la Trinidad ya la tenían los egipcios, los babilonios y otras civilizaciones de la época. Ya tenían una Trinidad. No fue un invento católico. Lo único que los católicos la tomaron. Y ellos tienen esta insignia que utilizan sobre todo los jesuitas, IHS, con ese sol alrededor, con esos rayos, ese sol, que es la adoración solar, ¿verdad? IHS, ¿no serán tal vez Isis, Horus, Semiramis? Porque ellos hacen ver que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente sabiendo que es la gran Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, ¿vosotros creéis que realmente adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Cuando se dice que allá en el Vaticano se hacen orgías, misas negras, etcétera, etcétera, ¿creéis que adoran al Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O tal vez están adorando a ese monolito que tienen delante, allí en la Plaza San Pedro? No están adorando realmente a Lucifer?
y esa Trinidad angélica, por así decir, y esos poderes antiguos que vienen de Babilonia y que vienen de Egipto, etcétera, etcétera, y que a ellos les transmiten unas vibraciones, unas energías. ¿No es así? ¿Por qué hay estas cosas? Yo aquí pregunto, ¿por qué esos imperios tenían trinidades? La Biblia, el Pentateuco, escrito por Moisés y los demás libros, aún no se habían escrito. Moisés comenzó a escribir la Biblia 1500 años antes de Cristo. Y estos poderes existieron, bueno, algunos de ellos tiempo anterior, Egipto, por ejemplo. Babilonia existió después. ¿Quién copió a quién, por así decir? Si Egipto tenía trinidades y fue antes de la Biblia, ¿de dónde las sacó? ¿Quién cayó del cielo expulsado como un rayo? ¿Qué dijo Jesús en Lucas 10:18? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y así lo veían muchos pueblos de entonces. Y ellos veían en eso, pues, unos extraterrestres que venían, ¿verdad? Pero ese extraterrestre no era otro que Lucifer y sus ángeles caídos, que le acompañaron. Lucifer, Satanás, quiso entrar en los consejos de Dios y al no conseguirlo, se rebeló y acabó expulsado del cielo. ¿Qué pasó con él cuando vino aquí? Se adueñó de la tierra y quiso construir el reino que no consiguió allá. Lo quiso construir aquí, en la tierra. Por tanto, copió lo que vio en el cielo y lo llevó a cabo aquí en la tierra. E hizo su propia Trinidad, la cual contagió a los pueblos, por eso ellos tenían esas Trinidades. Tanto en Egipto como en Babilonia como en otras culturas. Había Trinidades. ¿De dónde sacaron esas Trinidades? ¿De dónde sacaron esa adoración a esos búhos a los cuales sacrificaban hijos? ¿De dónde lo sacaron todo esto? Pues lo sacaron de Lucifer, ¿verdad? Para el nuevo orden mundial ideado por él, ha formado también una Trinidad que se encuentra en el Apocalipsis, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 16, que lucharán, como antes decíamos, contra el pueblo de Dios. Es decir, que nosotros creemos en una deidad, la celestial, pero hay una deidad, una trinidad, más que deidad, trinidad terrestre, que es el dragón, que no es otro que el diablo, la bestia, que no es otra que el catolicismo, el papado, y el falso profeta, que no es otra que los Estados Unidos protestantes de Norteamérica, que los tres se unirán para luchar contra aquellos que realmente son pueblo de Dios y creen en aquella divinidad celestial. Todo esto, bueno, se está confabulando ahora. Solo tenéis que ver las noticias que Víctor está presentando, ¿verdad? Y nos damos cuenta allí, tanto como la bestia como el falso profeta se están uniendo, ¿verdad? Bueno, solo tenemos que ver cómo Estados Unidos ha sido la primera que ha levantado en Israel, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me saldrá el nombre. Tiene, bueno, yo diría una sucursal, no es una embajada, por así decirlo, una embajada. Ha levantado una embajada, ha sido el primer país que ha levantado una embajada en Israel con los judíos. Y el Vaticano, ¿cuál es su deseo? Ir, instalarse a Jerusalén. Ir, instalarse a Jerusalén. Y cuando lo consigan, puesto que se van a unir para levantar el tercer templo, del cual todos están abogando, tanto Estados Unidos como el Vaticano, etcétera, cuando lo consigan, pues bueno, entonces formarán esa Trinidad, porque ahí aparecerá ¿quién? El Mesías que ellos esperan, el diablo, haciéndose pasar por Cristo, siéndose falso Mesías. Y los tres entonces se confabularán para ir pues contra el pueblo de Dios. Y ahí será pues ya esa batalla de Armagedón, etcétera, etcétera, en la cual esa divinidad del cielo aparecerá para poner fin en la persona de Cristo mismo. Por lo tanto, ¿hay Trinidad o no hay Trinidad? ¿Hay deidad o no hay deidad? Sí que la hay. Y la Biblia lo demuestra. Hay una deidad en el cielo. Hagamos, descendamos. Un Dios plural, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el diablo, copiando eso, pues ¿qué ha hecho? Su deidad aquí en la tierra. La tiene consigo por medio de sus ángeles y la tiene también en los imperios de la tierra, en los poderes que reinan en la tierra. Así es. Y por último, la deidad como definición
que creemos los adventistas, y que eso lo podéis encontrar en el libro de las 27 o 28 creencias adventistas. Esto es algo que aún los adventistas me refiero de la iglesia oficial, están aún aceptando de momento, de momento. Y dice así: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Las tres forman Dios. Dios es inmortal, omnipotente, omnisciente, por encima de todo y siempre presente. Nada se le esconde. ¿De dónde me huiré de tu espíritu?, decía el salmista, ¿verdad? Ni la noche, ni el fondo del mar, ni nada puede apartarnos de su presencia. Dice que todo lo que hagamos en secreto será revelado en público. Nada se esconde. Es infinito y está más allá de la comprensión humana, aunque es conocido por su revelación de sí mismo que nos da a través de su palabra y de Jesucristo, ¿verdad? Es eternamente digno de alabanza, de adoración y servicio por toda la creación. Por eso no es de extrañar que en el cielo se diga: santo, 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 Jehová de los ejércitos, porque adoran a esa deidad. Hay ángeles que su labor consiste allá ante el trono de Dios en adorar continuamente a Dios y gozarse en ello. Y lo están haciendo por todo este tiempo de eternidad. Lo están haciendo y lo harán por siempre. Y sabéis, hay un grupo especial que serán los 144.000 que juntamente con estos ángeles estarán siempre, siempre por toda la eternidad en la presencia del trono de Dios. ¿Que dónde estará el trono? Aquí, en la tierra. ¿Y estará dónde? En una ciudad, la Jerusalén celestial. Una ciudad que no es un cubo, como dice Apocalipsis, ¿verdad? 12.000 estadios de largo, de alto, no. Es una ciudad piramidal. Por eso las pirámides contagiadas, por así decir, llevadas a Egipto y a otros lugares. Los mayas, etcétera, todos tenían pirámides. ¿Por qué? Porque son copias que el diablo hizo del cielo y que transmitió a este mundo, ¿verdad? Y bueno, estas cosas hacen pues que la gente diga: bueno, es que esto pues viene por parte de este pueblo, viene por parte pues de la Iglesia Católica, pero que la Biblia pues no menciona que haya una deidad. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto por pasajes bíblicos y lo hemos visto por citas de Ellen White, en las cuales se menciona una deidad de tres y que los tres forman ese Dios que están trabajando por nosotros. Nos crearon, pero ahora están trabajando por nosotros para nuestra salvación, para nuestro bienestar. Antes en la escuela sabática decíamos que el creyente, bueno, según la escuela sabática, todo le irá bien. Bueno, no todo va bien. Hemos hablado del caso de Job, ¿verdad? Y otros, David mismo no todo le fue bien. Tuvo problemas, persecuciones, en su vida corría peligro, etcétera, y era fiel a Dios. Pero bueno, eso quiere decir que porque creemos en la divinidad todo irá bien, ¿no? Mientras estemos aquí, también hay un enemigo que trabaja para estar contra nosotros y para hacernos caer y para ponernos trabas y para hacernos dudar de nuestra fe y abandonarla. Por lo tanto, no todo irá bien, pero si tenemos la confianza en el Señor, Él nos ayudará para que se enderece lo torcido, y para que al final podamos salir victoriosos. De la persecución, los que vivamos en ella o vivan en ella, no nos vamos a escapar. Eso vendrá, porque así está profetizado. Eso vendrá. Esa deidad de la que hablábamos, esa Trinidad pagana, la levantará contra el pueblo de Dios. De esa persecución no nos librará nadie. No seremos llevados, raptados, como dice el protestantismo, y seremos llevados al cielo para no padecerla, ¿no? La viviremos en nuestras carnes. Pero si no creamos ahora una fe contundente, un carácter firme para pasar adelante, no vamos a vencer. Y hoy esta divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando para que nosotros podamos crear unas bases firmes para poder vencer ante la vicisitud que vendrá. Y recordemos, el que es fiel en lo poquito, también en lo más lo será. Por lo tanto, las menudencias tienen mucha importancia. Si somos fieles en las cosas pequeñas, eso irá cultivando nuestro carácter y nos irá preparando para hacer frente a las cosas grandes.
y así poder dar testimonio, incluso si tenemos que ser llevados a tribunales, etcétera, poder dar testimonio positivo. Y si tenemos que dar la vida, lo haremos con gozo, sabiendo que nuestra batalla estará terminada, que solo nos quedará recibir la corona incorruptible que nos dará en aquel día el Señor. Por lo tanto, amigos y hermanos, creamos en lo que la palabra de Dios dice. No tengamos duda, la deidad existe y la deidad trabaja a nuestro favor, pero tenemos que conocerla, tenemos que creerla, vivirla en nuestras vidas y comunicarla a aquellos que sin duda alguna no lo ven así como nosotros. Y como decíamos, su vida eterna pende de un hilo, pende de creer o no creer en esta deidad, que es tan importante. Bien, hasta aquí el sermón de hoy. No creo que me haya extendido mucho, pero hemos ratificado nuevamente una verdad que está en la Biblia y que está siendo atacada enormemente hoy en día, que ya sabemos que el mundo está llegando a su fin. Estamos en el 2020, 2031, Cristo vendrá, quedan 11 años. Todo lo que pueda ser removido, como dijo el lenguaje, lo será. Y realmente el diablo así lo está haciendo. Y muchos que antes eran hermanos ahora están dejando de serlo porque no creen en las cosas en las verdades que la Biblia menciona. Por lo tanto, no nos queda más remedio que como instrumentos del Señor presentar estas verdades para que muchos se afiancen en ellas y los que dudan pues vean que están equivocados. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a todos a seguir adelante y a ser instrumentos en esas manos, sabiendo que tenemos una divinidad que trabaja en nuestro favor y nos ayuda, nos alientará para que podamos hacer la obra y salir vencedores. Que el Señor nos bendiga a todos, que nos dé un feliz sábado y nos ayude de aquí en adelante a crecer en la fe y prepararnos mejor para ese día de encuentro con esa deidad. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque el cielo trabaja a nuestro favor. El cielo nos ama. El cielo nos creó. Pero a pesar de la rebelión, no nos abandonó, sino que trabajó en favor de nuestra recuperación. Cristo lo hizo aquí, dando su vida como hombre por nosotros, dando esa sangre que vertió en la cruz, no solo por las manos y los pies, sino sobre todo por esa herida del costado, de la cual fluyó agua y sangre que descendió a ese propiciatorio que estaba a 6 metros debajo de él, en el arca de la alianza. Esa sangre que él llevó al cielo para ratificar que había terminado la redención en favor del hombre caído. Señor, ayúdanos pues para que aceptemos eso, aceptemos todo lo que el cielo ha hecho por nosotros y que, Señor, seamos de esos frutos que tú esperas encontrar cuando vengas a buscarnos. Que, Señor, que podamos salir vencedores, que el diablo no pueda con nosotros, sabiendo que la victoria la ganó Cristo y que si nosotros le aceptamos y vivimos de acuerdo a tu voluntad, podremos también obtenerla. Señor, ayúdanos en lo que seamos deficientes, para que podamos de esta forma crecer y poder vencer, y que seamos sobre todo instrumentos en tus manos, que demos a conocer estas verdades y las cosas que tienen que venir, las profecías que se tienen que cumplir a este mundo para que reaccione y para que muchos puedan también vivir esta esperanza y ser salvos. Que tu paz quede con nosotros, Señor. Danos un buen sábado y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.